37 grados y 38 grados, entre la media normal e inicio de fiebre. Síndrome febril, se ve la elevación térmica, manifestaciones clínicas objetivas. Mayormente los pacientes que comienzan a presentar fiebre van a decir que tienen malestar general, que van a tener escalofríos, que va a haber mialgias y artralgias. Entonces, todo paciente debe tener esta manifestación. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un pirógeno? Es una sustancia que eleva la temperatura. Pueden haber endógenos, causas endógenas o causas exógenas. Las causas endógenas comienza a activarse la interleucina 1, interleucina 6, factor necrótico tumoral y interferón. Y los exógenos tenemos las bacterias, virus y toxinas. ¿Qué es un pirógeno? Son péptidos que contrarrestan los pirógenos. Vasopresina, vasomatostatina. ¿Qué es una fiebre de origen desconocido? Esto de acá lo van a escuchar también bastante cuando ustedes estén rotando. Y no es lo mismo fiebre que fiebre de origen desconocido. Según los criterios de Peterson de 1961, se considera toda temperatura mayor de 38.3 en múltiples determinaciones, duración mayor de 3 semanas y sin diagnóstico tras una semana de estudio hospitalizado. O sea, ¿qué significa esto? Al paciente se le hace se le pide todos los exámenes, hemogramas, BKs, tomografías, prueba rápida de VIH y todo eso, y es un paciente que está hospitalizado una semana, llegó a temperatura mayor de 38.3 y duración mayor de 3 semanas de la fiebre, no se llega a un diagnóstico. Ahí se conoce como fiebre de origen desconocido. Ya. Ahora, el síndrome febril constituye el 5 al 10% del total de consultas urgentes. Todo paciente que tiene fiebre se considera una emergencia. Pero claro, también la fiebre muchas veces es un síndrome, por eso se llama síndrome febril agudo. ¿Por qué? Porque no es un diagnóstico. Por ejemplo, cuando yo coloco, yo por ejemplo coloco síndrome febril a descartar gastroenterocolitis, infección del tracto urinario, neumonía, puedo colocar. Pero eso no se coloca como diagnóstico, se coloca como un problema de salud. Sigamos. Ya, ahora la fisiopatología y etiología. La fiebre representa una reacción adaptativa del organismo ante una agresión mediada por un estímulo del centro termorregulador del hipotálamo. La cascada de eventos. Primero se va a ver reconocimiento de los PANS y de los GANs. Mayormente son los gérmenes, los exógenos, los endógenos. Justo lo que vimos anteriormente, exógenos y endógenos, lo mismo. Síntesis de pirógenos endógenos, acción sobre receptores hipotalámicos y reajuste del punto de equilibrio térmico. Se van a activar los pirógenos endógenos. Tenemos las citocinas, interferones, quimiosinas y otros. Y los pirógenos exógenos, que son las bacterias, virus, hongos, espiroquetas, protozoarios y reacciones inmunes. Distribución etiológica. Mayormente, la mayor causa de fiebre va a haber por causas infecciosas. El 90%. Distribución por edad. Predominantemente en pacientes jóvenes se da mayormente por virus. Y mayormente en pacientes de causas bacterianas se dan en mayores. ¿Por qué? Porque todo paciente mayormente ya mayor o adulto mayor, algunos ya tienen otro tipo de enfermedades, que no llega solamente por un síndrome febril. Es un paciente postrado, que tiene ACV, que es diabético y que es hipertenso. Y que a veces está hospitalizado hace una semana y se le da de algo. Entonces los pacientes que, o sea, como les dije, el paciente es un ente aparte, un ente individualizado. No lo podemos tratar como a otro paciente igual. No, es un ente. Entonces, mayormente los pacientes jóvenes tienen causas virales, los adultos mayores o los adultos tienen causas bacterianas. También puede haber que hay fiebre también por enfermedades autoinmunes o inflamatorias, como por ejemplo vasculitis, que hay vasculitis de pequeños, medianos y grandes vasos. Lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad que mayormente da a mujeres o hombres. Mujeres, muy bien. Y mayormente, ¿a qué grupo etario? ¿Qué tipo de mujeres? ¿Jóvenes o adultas mayores? Jóvenes. Jóvenes, muy bien. Sarcoidosis, enfermedad de Still. Enfermedad de Still son
caracteriza también por ¿qué tiene la enfermedad de Stevens? ¿Qué síntomas? Fiebre, artralgias, mialgias, fiebre más o menos que no se llega a un diagnóstico tan fácil y hay unos criterios. Arteritis de células gigantes y fiebre mediterránea familiar. Algunas neoplasias también se originan fiebre, predominantemente las hematológicas, como las linfomas, leucemias y necrosis tisular. Y también se da fiebre también por causa farmacológica, por algunos medicamentos, como el albuminol, los beta-lactámicos, también el tromboembolismo pulmonar o el hipertiroidismo. Entonces, primero nosotros tenemos que hacerle al paciente cuando llega es un estudio completo. Y empezar por lo más fácil, no vamos a ir a pensar, por ejemplo, en una fiebre mediterránea familiar, no hay que empezar por lo más fácil para llegar al diagnóstico. Por ejemplo, llega un paciente, a ver chicos, joven, 15 años, 16 años, dolor de garganta, malestar general, tos, escalofríos, dice que ha presentado alza térmica no cuantificada. ¿Ustedes qué pensarían en él? ¿Qué le pedirían? Primero vamos por aquí. ¿Qué pensarías? ¿El paciente tiene? Ya se le puede medir la temperatura. Bueno, ¿qué pensarías que podría tener lo que te acabo de comentar? Una paciente joven con alza térmica no cuantificada. Térmica no cuantificada, dolor de garganta, malestar general, tos. Proceso viral. ¿Ah? Algún proceso viral. Ya. ¿Qué más pensarías? ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarías? Bueno, es un paciente joven, una causa infecciosa, pero una causa viral. Ya, pero ¿qué enfermedad? ¿Cuál sería el diagnóstico? Un resfrío común, una faringitis, una amigdalitis, porque es un paciente joven, se ha dicho, malestar general, todo. Ahorita que hay un cambio de clima, eso se va a presentar bastante. Ahora, ¿qué pasaría en un paciente de 60 años que está postrado crónico, que está con tos, que se escucha como si hubiera carroncantes, que ha presentado alza térmica y que se le escucha en los pulmones, por ejemplo, roncantes y crepitantes? ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarías? ¿Qué le pedirías? ¿Ah? De tórax, me imagino. ¿Qué más le pedirías? ¿Qué más le pedirías? ¿Qué más le pedirías? Ah, ¿qué exámenes? ¿Qué le pedirías? ¿Qué más? Ya podría ser, pero bueno, nunca dije que tenía tos mayor de 15 días, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otros exámenes le pedirías? Gasometría arterial. Se le pediría hemograma, glucosa, urea, creatinina. Tal vez un examen de orina, tal vez es portador de sonda. Se le pediría el caso si estuviera con tos mayor de 15 días. Si hubiera diaforesis, si hubiera hiporexia, ¿no? Se podría ampliar la dosis, se podría ampliar. Análisis de gases arteriales muy bien, porque nosotros, por ejemplo, yo diagnostico a un paciente, lo que siempre se coloca en insuficiencia respiratoria aguda. Eso, ¿cómo yo lo diagnostico? ¿Cómo lo diagnostico insuficiencia respiratoria aguda? ¿Qué vas a encontrar? Oxígeno, número 60, y tipo 2 sería con una hipercapnia, por una 25, Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo yo diagnostico un paciente de acuerdo a la gasometría? Yo no puedo colocar insuficiencia respiratoria en un paciente que no tiene nada, porque el diagnóstico es gasométrico, que puede ser tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, pero mayormente es tipo 1 y tipo 2. Ya, entonces eso es más o menos el tipo de síndrome febril. Hay que ver las causas, pero no podemos colocar los pacientes iguales, los pacientes son distintos. Ya. Ahora, por ejemplo, tenemos otro contexto. Paciente de 20 años, antecedente de VIH hace 5 años, que ha dejado TARPA hace 1 año y está presentando esas térmicas cuantificadas 38 grados. ¿Qué le pides? Aparte, si tenemos
que el paciente tiene cefalea, tiene rigidez de nuca, tiene, por ejemplo, tiene trastorno a la marcha, o no hay trastorno a la marcha, tiene cefalea y fiebre. ¿Qué le pides? Líquido cefalorraquídeo. Un estudio de líquido cefalorraquídeo. Ya, ¿qué más le pedirías? Una resonancia. Podríamos hacer una tomografía. ¿Qué le pedirías? 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 Ya, o sea, mira, ahí hay un paciente que se le pide todo su analítica, porque un paciente que tiene VIH se puede contaminar o se puede contagiar de cualquier virus, de cualquier hongo o de cualquier bacteria. Primero sería bueno pedirle su CD4 y su carga viral, hacer una función lumbar, el estudio de líquidos. ¿Qué se puede encontrar en un paciente con VIH con dolor de cabeza? ¿Qué podríamos pensar? ¿Qué podríamos pensar? ¿Ah? Pero un sarcoma de Kaposi son alteraciones dermatológicas a nivel corporal, no da a nivel cerebral. ¿Qué pensarías? Meningitis viral. Ya podemos pensar en un toxoplasma, en una criptococosis, en un aspergiloma, en un tuberculoma. ¿Ya? ¿Y qué pedimos? Una tomografía, una punción lumbar, hay que ver el estudio de líquido citoquímico, bioquímico, AGA. ¿Ya? Sigamos ahora. Ya, esta es la parte de la fisiopatología. ¿Qué ocurre? Microorganismo, hay una inflamación, hay una isquemia, hay un trauma. Hay una reacción inmune que se activa tanto la interleucina 1, 6, factor necrótico tumoral, el interferón, se activa también los monocitos, los macrófagos, hay unos mediadores y va a haber un órgano vascular de la lámina terminal, donde esto se origina una activación de las prostaglandinas. En la barrera hematocefálica se activa el hipotálamo y se genera la fiebre. El hipotálamo se activa el núcleo paraventricular, el núcleo ventromedial y el núcleo lateroposterior. Y aparte se activa el sistema límbico con los criógenos y esto de acá va a desencadenar la fiebre. O sea, es una cascada donde se desencadena mediante el hipotálamo y mediante todos los neurotransmisores y las citocinas desencadenan la fiebre. Siguiente. La etiología. Mayormente procesos infecciosos son el 90%. La edad es un factor predominante, ya que los pacientes jóvenes tienen mayor frecuencia de infecciones virales, mientras que los mayores suelen tener infecciones bacterianas agudas. Eso ya los expliqué en las enfermedades inflamatorias autoinmunes, vasculitis, lupus, sarcoidosis, tiroiditis, y las neoplasias, que son las más habituales que originan la fiebre, son las hematológicas, ¿no? Sigamos. Ya, ahora, la clasificación de la fiebre. ¿Cómo se clasifica? Fiebre breve, que son menor de 48 horas, que mayormente dan procesos virales, mayormente se da en niños. Fiebre aguda, que son menos de 7 días o menos de una semana, que son por infecciones bacterianas agudas. Y la duración intermedia, que son mayor de 7 a 14 días, por accesos a infecciones localizadas. Por ejemplo, paciente que tiene fiebre todos los días y uno le busca los distintos focos de temperatura. Por ejemplo, a veces le podemos buscar, qué sé yo, neumonías, infecciones urinarias, y no se encuentra el foco. Son mayormente las neumonías, infecciones urinarias en pacientes adultos mayores postrados. Y a veces, por ejemplo, un paciente, como es un paciente postrado, no muestra dolor, sacamos una tomografía, acceso pulmonar. Y el paciente hace fiebre todos los días. Y larga duración, mayor retroceso de 2 a 3 semanas, procesos bacterianos crónicos, inmunológicos o fiebre de origen desconocido, como les expliqué. Clasificación del patrón térmico. Continua, la oscilación es menor de 1 grado centígrados. Como las causas, neumonías, sarampión, dengue, gripe y fiebre tifoidea. Intermitente son periodos normales. Etiologías, accesos, sepsis urinaria superior. Remitente es oscilación mayor de 1 grado centígrado. Causas bacterianas, sepsis o abscesos. Recurrentes son periodos asintomáticos, fiebre, la malaria o las enfermedades autoinmunes. O sea, no tienen fiebre y luego desencadenan la fiebre. Y la fiebre ondulante son obviamente por las neoplasias hematológicas. La siguiente. Estas son las fiebres de origen continuo. El paciente hace fiebre, baja, pero prácticamente siempre hace fiebre, ¿no? Nunca deja de hacer fiebre.
Como les expliqué, mayormente es por la neumonía, por sarampión, por dengue. De causas intermitentes, el paciente hace sus picos febriles y luego ya no hace y no hace. ¿Me entienden? Relacionado con abscesos, a veces diversos tipos de sepsis como causa urinaria y como causa biliar. Remitente, el paciente hace temperatura, o sea, bueno, prácticamente hace temperatura y baja, tipo sepsis o abscesos. Recurrentes, como les expliqué, mayormente enfermedades autoinmunes y inflamatorias, ¿no? Tienen sus momentos donde no hace temperatura, sus picos febriles. Y la ondulante, causas autoinmunes y inflamatorias o por causas neoplásicas. Siguiente. Ahora, manifestaciones clínicas y valoración de la gravedad. Fases evolutivas del síndrome febril. Hay una fase de elevación, se considera como la piloerección, la vasoconstricción, la piel fría y seca, hipertensión, taquicardia y sobrecarga sistémica. Mayormente el cuerpo compensa el aumento de temperatura. ¿Cómo lo compensa? Con la hipertensión, alímeros y la taquicardia, y la piel fría y seca. La fase de meseta, la piel caliente, seca, intensa, esterilización térmica. Y luego la fase de resolución, sudoración profusa, vasodilatación e hipotensión y bradicardia. Esas son las tres fases: fase de elevación, fase de meseta y fase de resolución. El síndrome febril complicado o completo cursa con todo tipo de enfermedades, con escalofríos, artralgias, migraña, dolor de espalda, anorexia, somnolencia, sudoración, cambios de nivel de código. Por eso, cuando yo veo un paciente que está diaforémico, digo que este paciente va a hacer fiebre. Y podemos trabajar efectivamente esto. Posteriormente hace fiebre. Ahora, los criterios de gravedad. Los criterios del WISOF. ¿Para qué utiliza el WISOF? ¿Alguien sabe? ¿Para qué? No, por ahí no. Un poco lejos. El WISOF es para ver si un paciente está dentro del cuadro de sepsis. ¿Me entienden? Ahora, ¿han escuchado ustedes del SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Sí. Ya. ¿El SIRS para qué sirve? Para ver si hay daño multiorgánico. ¿Para ver si hay un qué? Daño multiorgánico. No escucho. Multiorgánico. ¿Ah? Daño a nivel multiorgánico. Ya, miren, antes el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica era para ver si el paciente estaba séptico o no. Y tenían 4 criterios, ¿no es así? ¿Recuerdan los 4 criterios? ¿Cuáles son? Uno. Fiebre. La Temperatura. temperatura era 1. ¿Qué más? Leucocitosis era 2. ¿Qué más? Taquicardia era 3. ¿Qué más? Y la taquimia era 4. ¿Ya? Pero como dijeron, ¿no? Salió un estudio donde decía, pero todos sus pacientes entraban a hacer un cuadro séptico y decían que muchos de sus pacientes no tenían otro tipo de patologías. Entonces intentaron simplificar e intentaron hacer una nueva escala. Eso se llama la escala de SOFA. ¿Has escuchado la escala de SOFA? No es el sofá que nos sentamos, no, es otra escala, donde esa escala tiene más valores, por ejemplo, gases arteriales, PPNR, bilirrubinas, ureacreatinina, pero como era aceptar exámenes, los exámenes en algunos hospitales demoran 3 a 4 horas y en otros demoran 1 hora, dijeron no, porque esta escala nos iba a servir para ver si el paciente está en sepsis o no está en sepsis. Entonces dijeron, vamos a reducir la escala del SOFA. Vamos a hacerle un sofá más pequeño. Ahora se va a llamar WISOF. Representa el WISOF. Tener 3 criterios. No se requiere laboratorial. Alteración del nivel de conciencia es un punto. Persona sistólica menor o igual de 100 milímetros de mercurio y frecuencia respiratoria mayor o igual de 22. Si el paciente cumple un criterio o mayor o igual a 2 puntos, el riesgo aumenta de mortalidad. Entonces, estos criterios de gravedad no son para ver si un paciente tiene fiebre o no. Para ver si un paciente está séptico o no está séptico. Otros criterios críticos tenemos el deterioro del estado general, tenemos las crisis convulsivas, porque hay algunos pacientes, mayormente los niños, que nos hacen fiebre y convulsiones. Por eso un niño o una persona adulta lo que recomienda que un paciente está con fiebre, ¿qué es lo que recomienda? Que el paciente se bañe, que se llaman medios físicos, para que el niño o el adulto no convulsione. Llenado capilar mayor de 30 segundos. Ya, hay también que tiene que presentar cianosis, taquicardia o inmunodepresión previa. Entonces, esos son los criterios de críticos.
sospecha de infección grave también puede haber también en los casos de meningitis. ¿Qué vemos en un paciente con meningitis? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vómitos explosivos. ¿Qué más? Fiebre. ¿Qué más? ¿Qué más? Signos de Kerner y de Brusinski, ¿no? Pues son los signos médicos. Muy bien, chicos, vamos a ver. Ya. Vemos también el empiema, la policitis, que es el dolor en el codo superior derecho, peritonitis, que es un abdomen en tabla, y una endocarditis, que mayormente la endocarditis, ¿cómo se diagnostica? Un ecocardiograma. ¿Qué sabe encontrar el ecocardiograma? Una vegetación. Y eso es una endocarditis. Sigamos. Ahora, el tratamiento general del síndrome. ¿Cuáles son las medidas generales? Como les dije. Reposición hídrica. O sea, al paciente hay que hidratar, porque un paciente que tiene fiebre pierde líquidos. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Un contexto es un paciente joven, le podemos hidratar así como vamos con todo, ahorita es un adulto mayor, que tenga hipertensión, que esté dematizado, que tenga un problema cardíaco. Así que ahí, enfermedad crónica también. O sea, ahí hay que, por eso te digo, el paciente hay que individualizar. El paciente con enfermedad crónica es un paciente que usualmente se idealiza lunes, miércoles y viernes. Podemos hidratarlo un poco, sí, pero sabemos que mañana se puede idealizar. Pero igual hay que tener cuidado. Ojo, hay que vigilar diuresis en un paciente, sobre todo adulto mayor. ¿Cómo vigilamos diuresis? Hacemos un balance hídrico-electrolítico. Todas las pérdidas que ingresan, como las pérdidas que salen. ¿Ya? Ambiente fresco, temperatura ambiente controlada y medios físicos de enfriamiento, compresas, baño tibio, escalofríos. ¿Ya? Como les dije, medios físicos. Ahora, consideraciones importantes. Evitar corticoides sin descartar infección primero. Luego, individualizar según comorbilidades, como dije, que son individualizados. Priorizar tratamiento etiológico. ¿Qué significa etiológico? Ya hacemos una historia al paciente. Como les dije, lo más importante es la anamnesis y el examen físico. Y ahí ya vamos pensando y decimos, este paciente es un paciente postrado, que entra por tos, que se le escucha crepitantes, neumonía. Otro contexto, paciente postrado, que tiene sonda, que ya tiene, vemos una sonda que tiene residuo y todo, una ITU. Se le pide examen, pero ya. Por ejemplo, neumonía, se le indica tratamiento antibiótico. Infección intestinal se le indica tratamiento, pero antes se le toma un examen de orina y un urocultivo para saber el germen activo. Ya. Ahora, ¿qué tratamiento se le puede dar? Se le puede dar paracetamol. Ya, hay también paracetamoles endovenosos, 1 gramo. Yo recién me entero que hay paracetamoles endovenosos, chicos. Y también se le puede aplicar, sí. AINES también se le puede aplicar, pero teniendo en cuenta algo. Como dije, los pacientes son individualizados. Si hay un paciente que ha tenido antecedentes de úlcera gástrica, úlcera de duodenal, darle esto, pues es hacer que el paciente va a volver a sangrar. No queremos eso. ¿Qué le podemos dar? Paracetamol, un paracetamol endovenoso. Entonces, el ibuprofeno 600 miligramos cada 8 horas, pero con cuidado. El ketorolaco 300 miligramos endovenoso o 10 miligramos cada 8 horas, y el naproxeno que viene de 550 miligramos se le puede dar cada 12 horas. El ibuprofeno acá viene de 400 miligramos, creo que también viene de 600 el ketorolaco. El metamizol, vía endovenosa o vía intramuscular. Intramuscular duele bastante, si quieren probar, pueden probar, no hay ningún problema. No, el tratamiento antipirético debe ser sistémico en ancianos debido a mayor impacto en síndrome febril. Ojo, el metamizol causa hipotensión también. Así que todo paciente que ingrese, lo primero, yo siempre digo a mis internos, me llaman que hay alguna eventualidad. Primero tomen los signos vitales y luego hagan una historia, pero los signos vitales todavía es bastante. ¿El AINES se puede poner un omeprazol? Claro, un omeprazol que es un protector gástrico, pero hay que tener en cuenta con los años, porque si hay un adulto mayor que tiene una úlcera gástrica o de año, no es bueno tampoco dar eso. Sigamos. Sí, ahí. Ya. Hay una duración corta y larga de tratamiento, según los focos. Vamos a ver la parte larga del tratamiento. Si no hay gravedad y el foco no se conoce,
no se debe dar tratamiento antibiótico. Pero si el foco sí se conoce, que puede ser un foco, en todos los casos hay que darle un antitérmico, ya, o sea, significa un paracetamol endovenoso por vía oral. Si el tratamiento, si el foco sí se conoce, como le dije, que puede ser un foco neumónico, un foco urinario, se puede dar un antibiótico vía oral o vía endovenosa. Y hay que valorar el ingreso del paciente. Por ejemplo, es un paciente que llega por un cuadro de adulto mayor con un cuadro de neumonía, tiene que ingresar a la emergencia. Ahora, si hay criterios de gravedad, el foco no se conoce, hay un antibiótico de amplio espectro y obviamente ingresa. ¿Cuál es un antibiótico de amplio espectro? Puede ser una cefalosporina, puede ser un carbapenema. Por ejemplo, la ceftriaxona es una cefalosporina de qué generación? Muy bien, chicos. Ya. Y si, por ejemplo, el foco sí se conoce, hay un antibiótico específico del foco endovenoso y se da el ingreso. ¿Por qué existe un antibiótico específico? Porque también en los pacientes que tienen eosinofilitis podemos pedir un hemocultivo o un monocultivo. El hemocultivo se puede sacar con fiebre o sin fiebre, o solamente se puede sacar con fiebre. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Se puede sacar con o sin fiebre, no hay ningún problema. Entonces, imaginemos, llega un paciente que llega ya con sus resultados de hemocultivo y dice, mira, E. coli, y ponen E. coli ple, y ponen sensible a ceftriaxona, sensible a ceftazidima, sensible a meropenem y sensible a mepenem. ¿Qué indican ustedes? Mira, todo paciente que es un E. coli ple es un paciente que debemos darle carbapenema. ¿Por qué? Porque los gérmenes que hacen los antibióticos que son sensibles, que salen sensibles, no les va a hacer absolutamente nada. Al contrario, vamos a crear una reacción cruzada. Entonces, todo paciente que diga E. coli ple y que ustedes vean que es sensible a la ceftriaxona, pero resistente a la ceftazidima, resistente a la cefalosporina, resistente al cefaclor, de frente se van para los carbapenema. Y los carbapenema pueden ser el mepenem o el meropenem. Entonces, antibiótico específico se trata de que ya llega por un resultado, ¿entiendes? Ya les expliqué. Miren, los AINES son tanto analgésicos como antiinflamatorios. Casi todos son analgésicos y antiinflamatorios, mayormente son ibuprofeno, ketorolaco, desketoprofeno y el naproxeno. Ya, sigamos. Neutropenia febril. La neutropenia febril se va a ver en pacientes que tienen mayormente o que tienen mayormente leucemias, enfermedades oncológicas. Ya. Es cuando la temperatura es mayor o igual a 38.3 grados centígrados y los neutrófilos son menores de 500. Ya. Es una urgencia médica, 10% después de quimioterapia, mortalidad 15% y una neutropenia profunda menor de 100 milímetros de neutrófilos. Ahora, ¿por qué es una emergencia? Porque los pacientes que tienen, chicos, vamos, sí se puede, te da falta poco ya, porque los pacientes que tienen neutropenia febril son pacientes que son súper delicados. Son pacientes que mayormente yo los he visto en el área hematológica cuando he rotado por hemat. Son pacientes que tienen leucemias, mielomas, ¿ya? Ahora, ahí hay que hacer una buena anamnesis. Si el paciente ha recibido quimio, si tiene tratamientos concomitantes, las aspiraciones, el foco infeccioso, ver la parte bucal, perianal, catéteres, porque esos pacientes tienen sus catéteres, a veces también hacen alguna infección de catéter. Solicitar los exámenes básicos, hemograma, PCR, procalcitonina. ¿Para qué me sirve la procalcitonina, chicos? Porque así lo quiero pedir porque suena bonito. A ver, ¿para qué me sirve la procalcitonina? ¿Para qué me sirve la procalcitonina? Para ver sus huesos. ¿Qué? ¿Para qué me sirve la procalcitonina? ¿Para qué? Así lo podemos tener siquiera sus Para ver el cáncer. El cáncer. ¿La qué? El cáncer. Es para ver si el paciente tiene infección o no. Por eso me dice la procalcitonina. ¿Ya? Los cultivos, como les dije, el neurocultivo, imagen de radiografía de tórax, radiografía del abdomen y una tomografía. La escala de MAS es una escala que sirve para ver el tema de la neutropenia febril. Es
una escala que la verdad yo no la utilizo porque yo no soy hematóloga, ¿no? Pero más o menos tiene una enfermedad que tiene síntomas, tiene 5 puntos, sin EPOC 4 puntos, sin observación 3 puntos, menor de 60 años 2 puntos, sin hipotensión tiene 5 puntos, tumor sólido 4 y ambulatorio 3. Entonces, de acuerdo a los riesgos, ¿no? Si es mayor o igual a 21, bajo riesgo. Si es menor a 21, alto riesgo. El tratamiento empírico es el bajo riesgo. Primera dosis en menos de una hora. Hay algunas pacientes que tienen de frente que tenerle antibiótico, el tiempo medio es vital. Ambulatorio oral sin evolución favorable y fluoroquinolonas. ¿Qué utilizamos? Fluoroquinolonas o amoxicilina ácido clavulánico en el bajo riesgo. Y en alto riesgo, todo un poquito, tenemos tiene que ser hospitalizado, cobertura para pseudomonas. ¿Qué podemos darle? Cefalosporina de 4ª generación, ya, piperazina tazobactam, que es un antibiótico de amplio espectro, carbapenel, valorar glicopéptido, que es la vancomicina, antifúngicos, que también son pacientes también se están bronquitos, y considerar esa parte si no la manejo muy bien, imagino que será una inmunomodulador. Siguiente. Ya, esta también es la misma escala. Siguiente. Poblaciones especiales, como les hablé, hay pacientes inmunodeprimidos. ¿Y quiénes están en pacientes inmunodeprimidos? Pacientes con VIH. Ya, no solamente ellos, ya de tener diabetes mellitus que también te inmunodeprime. Yo he visto varios pacientes con diabetes que hacen varias patologías. Por ejemplo, hacen abscesos, hacen abscesos, ¿cómo se llama esa enfermedad? Abscesos de Fournier. Hacen complicaciones de la vesícula en porcelana. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y los pacientes con VIH pueden ser infectados por cualquier tipo de germen que a nosotros no nos va a ocasionar ningún tipo de molestias. Manifestaciones atípicas, febrícula o ausencia de fiebre, síntomas inespecíficos y clínica mínima como enfermedad grave. Como le dije, mayormente son por daños oportunistas. Neumocitis girovis, toxoplasmosis, micobacterias, hongos, citomegavirus. Neoplasias asociadas también se les puede asociar con tumores, como por ejemplo linfoma, sarcoma de Kaposi, que mencionó su compañero, fiebre prolongada sin foco evidente. Después, ancianos, también como les expliqué, los adultos mayores postrados, tenemos escasa especificidad clínica, fiebre de menor, a veces ellos ni siquiera hacen fiebre, temperatura basal más baja, variaciones circadianas atenuadas. En estos pacientes, ¿cómo podemos darnos cuenta que pueden estar bajo una infección? Es muy fácil. ¿Tienen abuelitos en casa algunos? Y entonces, el paciente adulto mayor, imaginemos, duerme de 3 a 4, pero todo el día parativo, pero ahora no, el abuelito para durmiendo con el abuelito todo el día. Y antes era de buen comer y ahora ya come poco. Entonces ahí nos alarmamos, aquí le pasa algo. Entonces, ahí el abuelito, la abuelita, sin necesidad de hacer fiebre, nos está dando a entender de que está pasando algo. Ya, no hay necesidad de que hagan fiebre. Etiología principal, como les dije, infecciones urinarias y pulmonares, mínimamente sintomáticas. Manifestaciones atípicas, descompresión de patologías crónicas, síndrome confusional. Algunos también están confusos, desorientados, alteraciones en nivel de conciencia. Mire, doctora, mi paciente está disparado durmiendo todo el día. Mi paciente está un poco desorientado, no sabe dónde está ubicado, no me conoce. Puede estar infectado. ¿Qué puede tener el paciente? Puede estar deshidratado, puede tener alguna infección. ¿Ya? Bueno, lo mismo, le pedimos hemocultivos, urocultivos, revisar cultivos previos y antibiótico-terapia empírica agresiva. Sigamos. La fiebre inducida por fármacos es causa infrecuente de fiebre, es cierto. Las principales causas pueden ser por el aldopurinol, carbamazepina, lamotrigina, furosemida, beta-lactámicos, antirretrovirales. Se han realizado también con el capopila, semidina, heparina, hidralacina, hidroxicloroquina, metildopa, nifedipino, fenitoína, propenimida y quinidina. ¿Cómo podemos saber que es por esto? Porque ya el paciente se le hizo todo el estudio y no se le encontró nada. Entonces, comienzan a ver por qué medicamento recibe. Porque a veces nosotros los pacientes seguimos con el mismo tratamiento, lunes, martes, miércoles, pasaron 10 días y el mismo tratamiento. Entonces, ¿qué hacemos?
se da tratamiento por 3 días y no hace efecto. Fue por antibióticos o otros medicamentos antihipertensivos. También es por antirretrovirales. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Están entendiendo la clase? Bien. Ahora, síndrome hipertérmico. Acá tenemos dos: diferenciación clínica entre fiebre versus hipertermia. El síndrome neuroléptico maligno, que yo tuve un paciente, tuve el gusto de tener un paciente así con síndrome neuroléptico, un caso súper interesante que me tocó cuando era residente. El síndrome serotoninérgico, nunca he tenido casos de esto. Síndromes hipertérmicos, diferencia entre fiebre versus hipertermia. Fiebre, un punto de equilibrio hipotalámico elevado, respuestas antipiréticos y ciclos circadianos conservados. Hipertermia, punto de equilibrio conservado, anhidrosis, el paciente no suda y sin respuesta a antipiréticos y sin ciclos circadianos. Son las diferencias. Ahora, el síndrome neuroléptico maligno. ¿En qué paciente se le da? ¿En qué paciente se origina? En pacientes que están tomando algún tipo de esta medicación, como loperidol, antipsicóticos, metoclopramida, domperidona y abstinencia dopaminérgicos. O sea, son pacientes que ya tienen una enfermedad de base, simplemente dejan de tomarlo y originan todas estas molestias. Hipertermia hasta 41 grados, un paciente llegaba hasta 41 grados. Era una rigidez brutal, o sea, el paciente paraba todo el tiempo rígido. Alteración en nivel de conciencia, estaba desorientado, confuso, prácticamente violento y desregulación autonómica. Había tenido alteración de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Creo que se llevaba. Laboratorios, hay una leucocitosis, pero no es porque es un proceso infeccioso, sino por la neuroléptico maligno. Y CPK elevado, que es un diagnóstico, y falla renal aguda. El paciente hizo todo eso. ¿Qué se le debe dar? Soporte, hidratación. Hay veces hasta se intuba, el paciente no llegó a la intubación. Dantroleno es un tipo de medicación. Bromocriptina y la mortalidad entre 10 al 20. El paciente, a Dios gracias, no falleció, salió adelante. No recuerdo exactamente cómo le di la vida, creo que el paciente se fue secuelado, no se fue tan mal como una vez. Nosotros pensábamos que el paciente tenía una enfermedad psiquiátrica, estaba deprimido, bueno, yo no manejo mucho la parte de esquizofrenia y todo eso. Al final era un evento con un caso interesante. Síndrome serotoninérgico mayormente se da por antidepresivos, inicio a pocas horas, por el sumado. La tríada clásica, hay una excitación neuromuscular, o sea, hay una hiperreflexia, mioclonía o rigidez, excitación del sistema nervioso central, taquicardia, hipertensión, diaforesis y alteración de la conciencia. Mayormente, ¿cuál es el síntoma característico de los clonos? Que pueden ser inducibles, espontáneos o regulares. Criterios de agente serotoninérgico más pueden presentar temblor, hiperreflexia, clon, rigidez con temperatura mayor de 38 grados oculares. Por el tratamiento, soporte, sueroterapia, cripoheptanina, eso la verdad no lo he usado, tantrolone o más sedación si es necesario. Siguiente, por favor. Ahora la epidemiología de infecciones en urgencias. El impacto sanitario. Mayormente interesa 14 urgencias hospitalarias. Beta 23% tasas de ingreso y 6% pacientes ya que llegan a sepsis. ¿Cómo se diagnostica la sepsis? Por el Huizorfa, muy bien. Es la principal causa de ingreso y mortalidad en servicios de urgencia. Todo paciente que tiene fiebre es una urgencia, más no una emergencia. La edad media que viene es 53 años y el sexo femenino es 51.2%. Las comorbilidades frecuentes tienen cardiopatía, diabetes, EPOC, neoplasias, infecciones renales crónicas y VIH. Esas son las comorbilidades que están asociadas al síndrome femenino. La distribución sobre los focos infecciosos, como verán, a la cabeza son las infecciones respiratorias de vías bajas. ¿Cuáles son las infecciones respiratorias bajas? La neumonía, el EPOC, el EPIC. Sigue las urinarias, también puede ser por otorrino, por causas de otitis media, de partes blandas, celulitis, que también llegan bastante pacientes con fiebre por celulitis, intraabdominales, sepsis, osteoarticulares, artritis séptica, neurológicos, alguna meningitis, misceláneas, pues cualquier tipo de hipertiroidismo por medicación y otros, como el
a la cabeza, 32.3%. Por ejemplo, pulmonar 20%, atípicos 22%, virus 12%, mortalidad 14%. Porque no solamente la neumonía, es todas las patologías de base. Urinarias 22.1%, E. coli a la cabeza 80% y 15% que requieren ingresos. Factores de riesgo, la antibioterapia PRI, el 9%, y los inmunosupresores el 4.5% son la vesícula. No es lo mismo un paciente que haya estado hospitalizado hace 10 días en el hospital, por ejemplo, que recibió ceftaxilina, meropenem, a un paciente que llega sin ningún tratamiento previo con el mismo cuadro, o es lo mismo. Porque yo ya tengo en mi cabeza que es un paciente que ya no su tratamiento. ¿Qué hago dándole meropenem otra vez? ¿Qué hago dándole ceftaxilina? 5 días. ¿Qué le puedo dar? Por ejemplo, una mastazobactam. Si no, lo que puedo dar, ¿qué? Un glucopectin, toda una vancomicina. ¿Qué tengo que sacarle? Una tasa de filtración militar. ¿Cómo le saco? Le saco una creatinina. Mido 2 y el paciente tiene una filtración letal. Entonces le puedo dar a dosis total. No, el paciente tiene menos. ¿Qué le puedo dar? Reduzco las dosis. Focos menores puede haber algún tipo de otitis, partes blandas, una celulitis, también por infecciones de catéteres o interabdominales por un absceso. Ya. Principio fundamental. La antibioterapia empírica en urgencias debe ser algo vital, rápido. O sea, no podemos nosotros esperar que un paciente le salga los exámenes, los análisis y después se le puede colocar. No, para mí lo vital de un paciente es signos vitales tomar. Segundo, hidratar. Tercero, colocar tratamiento antibiótico si realmente lo necesita. Es vital. Y acá también dice que el principio fundamental de la administración precoz, la instauración temprana de antibióticos repercute directamente en la superficie del paciente, supervivencia del paciente. En menor de una hora en el shock séptico se le debe administrar sus antibióticos. ¿Qué significa shock séptico, chicos? Vamos por atrás. Shock séptico. ¿Qué es? ¿Por cuánto? Pero, ¿qué es? ¿Cuál es el texto? ¿Cuál es el concepto de shock séptico? Allá atrás. Shock séptico. Sigamos. ¿Alguien me puede decir algo sobre el shock séptico? ¿Alguien? Shock séptico es todo paciente que tiene una presión arterial menor de 90 sobre 60, que a pesar que ha recibido fluidoterapia, que ha sido hidratado, el paciente sigue chocado y es de una causa infecciosa, porque hay shock cardiogénico, hay shock anafiláctico, hay shock distributivo, pero esto es una causa infecciosa. Esto es un shock séptico. Un paciente que a pesar de la hidratación, el paciente sigue en shock, no, o sea, y que tiene también un lactato mayor que 2. Inmediato en las causas de neumonía graves o sepsis y menor de 4 horas en NAC no graves. Pautas según el foco infeccioso. ¿Se acuerdan que les dije que la cabeza van las causas respiratorias? Aquí recomiendo que se les pueda dar cefalexina de tercera generación o de cuarta generación o una quinolona. ¿Qué es una quinolona? Levofloxacino o moxifloxacino también se les puede dar. Mayormente esto es acá, el tratamiento de altas orales, el tratamiento de altas endógenos. Abdominales, carbapenem, operación de amazazobactam o cefalosporina de tercera o cuarta generación más metronidazol para cubrir, que cubre la parte abdominal. Justo hoy me llegó una paciente diabética que tenía bastante dolor en la parte superior derecha, pero un dolor súper, no sé la verdad que era tenido porque yo ya me salí de todo, que era tenido en ecografía. Ahí debemos cubrir. ¿Qué le puse yo? Yo le puse una cefalosporina más metronidazol. Yo elegí ceftriaxona más metronidazol, por ejemplo, en ese caso. ¿Por qué elegí cefalosporina? Porque yo dije, esta paciente puede tener una... lo que no me cuadraba es que había en el perfil hepático había una hiperbilirubinemia. Para mí era un dolor por un cólico vesicular que podría ser una colecistitis, una colidopolitiasis.
Pero lo que no cuadraba es que el perfil hepático debería tener una hiperbilirubinemia a predominio indirecto, y para pensar en eso debería ser directo. Yo digo, esta abuela tiene algo más. Por eso lo publico estos. Urológicos, cefaltenina tercera, quinolona, penicilina antipseudemónica, más o menos aminoglucosa. O de partes blandas, cefazolina, moxicilina, clindamicina o glicopeptidoglicina. Casos especiales. Cuando hay un foco desconocido, pero yo necesito cubrir a mi paciente, le puedo dar un carbapenem o más vancomicina o insulina, o considerar indicaciones de una psicoterapia previa. En una meningitis bacteriana aguda, ¿qué puedo dar? En menor de 50 años, ceftriaxona más vancomicina, también para cubrir también, porque ¿por qué se le da ceftriaxona en menor de 50 años? ¿Por qué se le da? Paciente con meningitis. Lo van a revisar. ¿Es por algo más? Sí, es que No, pero tiene que haber una causa. ¿Por qué? Tienen que revisar. En mayor de 50 años se le va a dar ampicilina por listeria, porque puede haber presencia de listeria. También se recomienda dar en estos casos corticoides como la isametazola. Hitos no complicados, una cistitis, ¿qué le podemos dar? Fosfomicina. La fosfomicina viene en un sobre de 3 gramos, solamente es una dosis única, o le podemos repetir a los tercer día. Y en la hito complicada, con fibromialgia, se le puede dar ceftriaxona, se le puede dar un ertapenem, se le puede dar que es un carbapenem, como el meropenem, como el penem, pero no tenemos el ertapenem ahora, y se le puede añadir aminoglucósidos, si es sepsis, por ejemplo la micacina. Siguiente. Como les dije, mayormente en las tasas de sepsis, mayormente se ve la cabeza con infecciones respiratorias, las segundas son también los focos urinarios, ¿no? Mayormente, por ejemplo, de vías bajas el 31.4, de 27.5, 26.6 y concentrados 4.5. Estos son pacientes que son postrados, que ya tienen sus ondas. Hay que tener en cuenta con estos casos. A un paciente que tiene una leucocitosis, imaginemos de 20 por tanto, será tratamiento antibiótico a todos los pacientes que tienen una leucocitosis. Solo se les da a los pacientes que tienen síntomas, que van a ser operados por una prostatitis o por alguna enfermedad, por alguna prostatitis. Siguiente. De partes blandas, mayormente no de personas con 1.4, que mayormente son las celulitis. Estos también hay que tener en cuenta los diabéticos. 3.6 también hay bastante paciente diabético con sus úlceras. Úlceras sacras también 3.2, triglicerídeos, el 11%. Osteoarticular, la artritis séptica de la cabeza, 42.5%. Cuidado, hay que revisar todo el paciente, incluso las articulaciones. Le podemos poner las cadenas más fiebre. Causas neurológicas de la meningitis, ¿no? Por ejemplo, 4.2 a la cabeza, ¿no? Puede haber causas bacterianas, causas virales, por hongos y misceláneas por distintas causas. Oculares, odontogénicas, fiebres sin foco, vías, herpes zóster, pericarditis y otros. La sepsis, bueno, ese es un cuadro sobre la sepsis. La sepsis es una emergencia médica. Cada hora de retraso en el tratamiento aumenta la mortalidad. Bien, si iniciamos al 100%, ahí baja la mortalidad. Conforme va bajando, hay un aumento de la tasa de mortalidad. Bueno, pues hay que iniciar el tratamiento médico.